Hola queridas amigas, bienvenidas a una historia de esperanza más. Qué alegría que nos sintonicen y ahora tengo el placer de estar con Claudia de Serén. Claudia tiene 43 años de edad, está jovencita, mamá de 2 pequeños, un varoncito, una niña, y a esa niña yo le llamo guerrera de sonrisa dulce. Y le llamo así porque ella toda la vida ha tenido esa sonrisa que la caracteriza, especial, una sonrisa para todo el mundo. Pero hoy Claudia nos va a contar qué sucedió con Abigail, la pequeña guerrera de sonrisa dulce. Claudia, yo sé que este tema es difícil, ¿verdad? Para toda mamá, pero sé que también el Señor ha estado contigo toda la vida, ¿verdad? Todo este tiempo, todo este proceso. Así que Claudita, gracias por estar aquí. Saluda a nuestras amigas. Gracias, buenas noches. Es un placer para mí estar aquí y compartir un poquito de lo mucho que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestra hija, en nuestro hogar. Y quiero compartirles un poquito de esa historia, triste y alegre a la vez. ¡Qué bendición! Iniciando con una reunión que nosotros teníamos de parte de la iglesia, cuando nos avisaron que la niña estaba grave, mi mamá la estaba cuidando y me dice la niña, no sé, está débil, no se levanta, no quiere comer. Pero la había dejado bien. Sí, ella ya tenía un tiempo que la habíamos estado llevando a médicos y no nos decían que tenía. Ya tenía como unos 3 meses que la llevábamos donde especialistas y nos decían que era infección. Le empezaron a salir unos ganglios aquí pequeñitos que nosotros nos dijeron que era infección, la trataron así. ¿Cuántos años tenía entonces? 3 años. 3 años. 3 años y 2 meses aproximadamente. Y no nos daban mayor respuesta del estómago. El estómago le creció exageradamente. Nos decían que solo eran gases. Y así, que la gripe, que era alérgica, nos dijeron que tenía asma, que era asmática. Y la estuviéramos tratando así, de esa manera, pero no había mejoría. Y así nos llevaban y gastar y nada. Pues esa vez que estábamos en la reunión, sí, a mi mamá me llamó casi llorando, que la niña estaba así, en esa, realmente así, mal. Mala. Me tuve que salir de esa reunión, me fui yo y se quedó mi esposo en la reunión para ver, porque no pensé que era tan grave, ¿verdad? Y cuando la fui a ver, la niña estaba, solo se me quedaba viendo y los ojitos ya perdiditos. Le hablé a mi esposo y ya llegó y nos fuimos de emergencia a un hospital. De los nervios nos equivocamos de hospital, o sea, fue un solo desorden, la niña ya estaba mal, y ya cuando llegamos al propio hospital, la evaluaron y por todo lo que nosotros, los antecedentes que le contamos a la doctora, le hizo un examen, o sea, ella fue de un solo al examen. Ya estábamos adentro cuando nos llamó. Nos sentó para darnos la noticia que nuestra niña tenía leucemia. ¡Wow! Cuando eso nos lo dijo, yo sentí que la habitación daba vueltas, mi esposo se puso mal, se fue a encerrar al baño y le dio náuseas, se puso mal, los dos. Y la triste historia, pero bueno, el primer milagro se ve ahí, porque era un hospital privado, todos los exámenes, todo eso costoso. Cuando nos dicen, no es nada, váyanse. ¿Cómo? No nos cobraron ni un 5 por estar ahí. Fueron varias horas y no nos consiguieron una ambulancia especial para ir al Hospital Bloom, que ahí es donde están los especialistas en esa área. Y ya nos llevaron y todo. Llegamos al hospital de emergencia y no habían camas. La niña tenía que irse directamente a la UCI porque ya nos dijeron que un estado grave de neumonía. Y ya necesitaba respiradores, máquinas y todo eso para poderla rescatar, pero no había camas. Entonces, y esa era la angustia, porque mientras tanto la niña pues sí estaba pasando el tiempo y todo. Cuando nos dicen, lastimosamente, para que haya un cupo es porque un niño ya mejoró o porque ya falleció. En este caso, pues un pequeñito había fallecido. Y en ese momento ya hay una cama, nos dijeron, y ya la niña se fue. Ya la subieron y todo. Yo no sabía cómo estaba porque mi esposo no me quería como dar mucho detalle. Pero él estaba a cargo de la niña todo el tiempo. Él estuvo ahí porque yo estaba bastante mal. Yo sí, de verdad, no podía coordinar nada. Me decían las cosas y no captaba la información que recibía. Así que ya cuando nos tocó la visita, porque era un ratito nada más,
Al mediodía, ¿no? A mediodía y en la tarde, ya en la casi noche. Cuando la vi llena de tubos, porque le habían metido tubos por aquí, tubos por acá, el respirador. Yo solo de verla, la impresión fue enorme, ¿verdad? Y fue triste. Le habían metido un tubito porque ya los pulmones estaban llenos de líquido, derrame pleural, le llaman. Y la máquina era la que hacía el trabajo por ella porque los pulmones no estaban. Ella estaba dormidita. Sí, ella estaba totalmente dormida y no reaccionaba. Y yo la veía y yo le platicaba porque decía, en el fondo tal vez me está escuchando o algo. Y oraba y oraba. Había una enfermera que ella era pastora de la iglesia donde mis papás viven, en un pueblo. Y ella ahí trabajaba, entonces ella todos los días me la iba a ver, ella me permitía tomarle fotos, porque como eso era prohibido, porque en el fondo sabíamos que iba a haber un milagro, ¿verdad? Sí, lo sabía desde el principio. Nosotros teníamos toda la fe al principio, porque como yo no sabía mucho detalle, ¿verdad? Yo tenía esa fe. Yo estaba bien segura que la niña iba a salir de eso. Mas no sabía la realidad, lo que estaba pasando, todo lo que en realidad los médicos le decían a mi esposo, porque él no me contaba. Entonces, y yo oraba por la niña, pero pasaban los días y yo le decía a mi esposo, ¿y qué pasa? Los médicos a mí no me daban mucha información. Cuando yo le preguntaba, no, porque ya se la dimos al papá, me decían. Y por guardar. Y cuando yo le decía a él, no me daba mucho detalle. No, la niña está igual, no hay avance, pero ahí vamos, así me decía. Y yo, vaya. Pero ya una vez que sí fue, ya tenía 4 días de estar en la UCI. Ese día sí, él ya me dijo. No, me dijo, ya no hay esperanza. Los médicos ya nos dijeron que nos fuéramos preparando para lo peor, porque en vez de mejorar, cada vez la máquina respiradora era la que estaba trabajando. Los pulmoncitos cada vez iban menos. Y nos dijeron, prepárense porque la niña no va a salir. ¿Qué hiciste? No va a salir de eso. Ese día lloramos como nunca, era un miércoles. Teníamos la reunión de el estudio bíblico. Y decidimos irnos para el estudio bíblico. Pensamos, entreguémosle al Señor a nuestra hija, porque no nos quedaba de otra. Y ya dijimos, vamos, y los dos llorando, porque íbamos, cae una gran tormenta, la lluvia nos cayó y nosotros llorando que ni se notaban las lágrimas entre la mano. Y llegamos y todos oraron por nosotros. Fue una intercesión tan bonita. Y nosotros ese día le entregamos al Señor. Y dijimos, es tuya, es tu hija, y ya te la entregamos porque ya no podemos hacer más. Ya se hizo todo, pero así como... El corazón destrozado. Sí, totalmente. Pero recibimos palabras del Señor de parte y el amor de todos nuestros hermanos. Sentimos ese apoyo como nunca lo había sentido, experimentado antes. Y fue un momento muy lindo. Esa misma noche mi esposo tuvo un sueño y tuvo como una visión. Y hasta lo dibujó. Él vio la cunita de la niña con un montón de aparatos y 2 ángeles alrededor y una mano que estaba sobre la cuna. Wow. Entonces nosotros no lo interpretamos, o sea, se la lleva o la saca. Entonces nos quedamos así con eso. Y en la mañana yo que iba a trabajar, yo vi el rostro de mi hija entre las nubes también, pero eso también fue como, Señor, ¿será que te la vas a llevar? Y es un angelito, o sea, cosas así, yo pensando todo eso, ¿verdad? Cosas. Pero fue algo tan fuerte, y ese día que llegué a mediodía a la UCI, me dijeron que ya la maquinita ya estaba bajando, porque ya los pulmoncitos estaban trabajando y ya estaba saliéndole más líquido, ya le estaba saliendo hasta suciedad de lo que había ahí. Y ya se veía más esperanza, un poquito, pero se veía, cosa que no habíamos visto antes. En la noche igual, cada vez mejor. Al día siguiente un avance. El 9º día que yo voy, la niña ya estaba despierta. ¡Wow! Y yo cuando la vi me reconoció y apenas pudo decir mamá porque estaba débil, o sea, y sedada. Y ya me llamó y se puso como a llorar. Y yo trataba de sonreír, pues sí, porque... Para darle tranquilidad. Y tengo que sonreírle y ya. La vimos y todo. Ya el siguiente día, ya el último, llegué a verla y me dicen, ya prepárese porque ya nos vamos para el 8º piso. Y yo todo había dejado en mi trabajo, no llevaba nada, así solo. Y ese día se tuvo que ir y la niña quedaba solita. Sí. ¿Y cómo era ese desprendimiento viéndola mal?
Y tener que dejarla ahí solita. Que ya todos los médicos ahí esperando porque ya es hora de que nos retiremos. Ay, no, eso fue horrible. Sí, me costó un montón, pero yo le decía, ya voy a venir, y ella medio, como no tenía fuerza, pero solo me agarraba la mano y yo sentía que me decía, no te vayas. Pero yo tengo que irme, hija, porque ya van a cerrar aquí, pero mañana voy a venir. Y yo así con la sonrisa, pero cuando salí fue triste, bien duro y de llorar un montón, ¿verdad? Mi esposo estaba afuera, o sea, siempre íbamos juntos. Y aquello que terrible, dejarla, porque cuando quedaba dormida era diferente, exacto, ¿verdad? Pero ya verla despierta y que ella la seguía con la mirada hasta que ya desaparecía. Y, Señor. Y hoy me iba en retroceso para irla viendo. Fue bien duro, fue muy duro. Pero ahí está que cuando ya la subimos, la acompañé con la camita, íbamos con todo a mediodía, porque fue a mediodía. Ya la subimos al cuarto, ya empezó, de hecho cuando estuvo en la UCI, le pusieron la primera quimioterapia, porque dijo el doctor que si no lo hacíamos, la niña corría peligro. Entonces así, con todo lo que tenía, le pusieron su primera quimioterapia. Fue arriesgado, como dicen los médicos, pero eso también ayudó. Yo sabe por qué, y después ya empezó con las quimios más seguidas. ¿Y en algún momento renegaron como papás, como mamá? ¿Hubo algún reclamo para el Señor? ¿Se enojó con el Señor? Sí, muchísimas veces lo hice yo. Cuando estábamos ahí me iba para el baño porque no había otro lugar donde pudiera estar a solas. Y ahí sí me ponía de rodillas y empezaba a reclamarle. ¿Por qué una niñita de 3 años? ¿Por qué alguien tan pequeñito? ¿Por qué mi hija? Si estábamos bien, o sea, sentía yo que estábamos en el mejor momento, en la iglesia, en nuestro sirviendo, área espiritual, o sea, nos sentíamos bien. ¿Y ahora por qué viene ahorita, justo ahorita, esta prueba tan difícil para una niñita que tanto yo deseé? Y ahora sí, entonces sí fue de reclamar bastante. Pero al momentito me venía el remordimiento y le decía al Señor, no, Señor, yo sé que en la prueba está la salida también. Y que usted va a sacarnos adelante de todo esto. Ya le pedía perdón, Señor, no merezco hacer lo que es normal. Sí, después yo solita me daba palabras así, que es normal, pero en el fondo sí me sentía enojada. Exacto. Me sentía muy enojada, reclamaba. Y es que la mente humana nunca va a entender que en medio de ese dolor Dios tenga un propósito. Es imposible entenderlo en ese momento. Sí, porque no lo lográbamos dimensionar. Exacto. Así que empezaron con sus tratamientos de quimioterapia que eran, a veces eran intravenosos, otros eran en la espalda. Esos de la espalda eran algo difíciles para una niña porque tienen que tener cierta posición para buscarle la columna y lo sedan, pero no al 100%, entonces queda como drogada, bien feo, alucinaba y cosas. ¿Y qué decía Abby cuando estaba en ese proceso, ya cuando ella podía pues un poquito dialogar con ustedes? Ya después, cuando ya salimos de toda la crisis, porque estuvo 1 mes ingresada, cuando salió la niña no caminaba, había perdido fuerza muscular, entonces chineada nos tocaba. Cuando ella empezó a caminar y ya estuvo en la casa, eso le ayudó bastante. Emocionalmente, y su hermano fue alguien que hasta la fecha ella ama a su hermanito porque él siempre le hacía reír, él siempre trataba de hacer la niña más feliz del mundo. Claro, él tenía ya 10 años en ese momento, jugaba mucho con ella, entonces ella, la desesperación era de ver a su hermano y siempre la mantenía alegre. Entonces yo decía, yo no tengo que bajar eso de que ella me vea triste, mantener esa felicidad es bien difícil cuando uno por dentro está mal. Pero la niña sabe que llegábamos a la fundación a hacerle la quimio, y ella se me quedaba viendo, así como para ver cómo usábamos la mascarilla, ¿verdad? Entonces ella me notaba que quizás yo estaba llorando y se me quedaba viendo y me secaba las lágrimas. Mamá, todo va a estar bien, me decía. Ella tenía fe que iba a salir. Y al final yo lloraba, pero por agradecimiento por la fe de ella, que era la que a mí me inyectaba, porque había momentos que yo me sentía débil. No sé si iba a soportar, veía tantos niños alrededor. Y muchos de ellos despidiéndose ya, ¿no? Fueron ustedes testigos de muchos niños que fallecieron ahí. Cuando estuvo ingresada, sí, vimos a varios niños que sí, no superaron la prueba.
Y en esos momentos que recibía la quimioterapia, que esos eran como tratamientos, no eran ingresos, y los niños ver que estaban vomitando unos, quejándose de dolor, eh, muchas quejas, y la niña no se quejaba de mí. Entonces nosotros decíamos, Señor, ¿cómo hasta en eso hace que la niña no sienta mayor cosa? En todo, porque fueron 2 años y medio de quimioterapia. La niña se nos puso quizás como unas 3 veces que vomitó por la quimio, pero fue algo que quizás acababa de comer y inmediatamente le pusieron la quimioterapia. De lo contrario, hasta en eso Dios tuvo control de eso. La niña no sufrió como muchos casos que se nos contaban o que nosotros veíamos ahí, que a cada rato lo llevaban a vomitar o ahí mismo, porque ni tiempo les da a las criaturas, mareos, transfusiones solo fueron como 2 veces, para otros que está plaquetas. Claro. Y la niña no recibió nada de eso, entonces yo todo eso veía, y yo decía, Señor, al final sí tenés un propósito. Al final sí estás en control, ¿verdad? Sí, todo está bajo el control del Señor, porque a pesar de que era una prueba difícil, el Señor trató o lo hizo así de manera que la niña no le afectara. Ella se entretenía, inventaba alabanzas cuando me veía triste. Al final ella era la que a mí me levantaba el ánimo. Y se paraba y empezaba como a bailar, así como para hacerme reír. Y con el aparato aquí, poniéndole la quimioterapia. Y la mamá destrozada y ella con su sonrisa valiente, ¿cierto? Por horas, porque eran horas de quimioterapia. Entonces yo ya hacía algo desesperada y ella tranquila. Mamá ya casi, ya contando, y como nos poníamos hasta hacer cuentas, mira cuántas gotitas, ya falta poco, como que era para hacer un momento ameno con ella. Y sí, así lo lográbamos. Era bien difícil madrugar porque hay que hacer exámenes cada consulta, hacer la gran fila, después esperar en la fundación ser atendido, Claro. esperar, era todo el día, todo desde las 5 de la mañana hasta ya en la noche que llegábamos. Pero se vio la unidad de muchos hermanos que nos llegaban a apoyar. Cuando estuvo la niña ingresada por 30 días, llegaban a mediodía para cuidarla y que yo pudiera salir a comer, porque como no la podíamos dejar sola. Entonces muchas hermanas llegaban. Ayudar. Son cosas que uno atesora. Totalmente. Y se quedaban con ella, y la niña era un poquito penosa, pero eso también la hizo a ella cambiar, ¿verdad? Claro. Y aceptaba, recibía la comida, porque ese era mi miedo. Ay, no va a querer, pero no, como no todo lo aceptó. Y son cosas que uno agradece bastante, ese apoyo, el apoyo en oración, mensajes de ánimo. Se recibió mucho apoyo en todas las Qué áreas. bendición. Y como familia, que al final pues son igual de afectados que el que está pasando por esta situación, como familia, ¿cómo manejaron ustedes el tema? Porque me imagino Claudia lloraba de repente era el esposo el que estaba mal. ¿Cómo se consolaban? ¿Qué hacían en ese tiempo? Eran sí momentos bien tensos, porque gracias a Dios nunca coincidimos que los dos anduviéramos así. Siempre o era uno o era otro. Ajá, y eso nos ayudó, pero sí se vivía un ambiente tenso, porque todos preocupados, pero no queríamos decir mayor cosa. El niño ahí, ¿verdad? Pendiente. Sabe que hasta yo pensé que hasta lo descuidé un poquito, porque como toda la atención caía en la niña, y hasta la fecha, gracias a Dios, el niño nunca me ha resentido eso. Al contrario, él siempre preocupado por su hermana, pero todo eso a mí me cargaba. Claro. Porque yo pasaba días metidos en el hospital. Y mi hijo, entonces es el corazón dividido, ¿verdad? De una mamá. Totalmente. ¿Qué estará haciendo? ¿Ya habrá comido? ¿Ya habrá llegado al colegio con las tareas? ¿Quién está ayudando? Todo eso. Y yo estar ahí pegada, porque como yo era la que tenía que estar ahí, porque por mi trabajo me permitían más a mí estar ahí. Entonces, oración, orábamos casi que todas las noches. Cuando coincidíamos, a veces no coincidíamos, porque como en el hospital no permitían muchas visitas, o sea, tenía que ser uno u otro para cuidar. Entonces a veces pasaba 24 horas yo cuidándola, y ya nos despedíamos en la entrada, vaya ahora el otro turno, ¿verdad? Claro. Entonces solo así nos veíamos. Y eso duró 30 días. Eso duró, sí, por 30 días, y turnándonos, mi mamá, mi esposo y yo, Claro. éramos los que nos quedábamos, y también otras personas familiares que también así en ocasiones nos ayudaban. ¿Cuándo fue el momento en el que ustedes dijeron realmente, ahora sí, Señor, yo sé que ya hiciste el milagro? Pues fue
quizás ya en una etapa ya casi final que se llama vigilancia, porque ya ahí ya las quimioterapias son más espacial. Ajá, no tan seguidas, pero cuando eran muy seguiditas sí nos preocupaba porque a veces eran 5 días seguidos. Ya el 5.º día ya la niña sí empezaba a sentir el desgaste, ya las molestias, era poco. Ella tuvo otros efectos, no los más comunes, como le mencionaba, de vómito y todo. Ella padeció más de estreñimiento y ardor, porque no podía, porque como la quimioterapia, pues algo que le lastimaba. Todo, claro. Entonces eran gritos, se retorcía de dolor cuando eso pasaba. Entonces eso a mí me quebraba. Total. Verla que era como así, que no podía, y lloraba y no puedo, gritaba ella. Era una cosa bien, bien dura, pero quizás en esa etapa fue cuando ya las quimios eran menos, porque yo ya la veía que dolía menos. Ya ella jugaba más. Sí, sabe que la niña recibió radioterapias, tuvo 10 sesiones de radioterapia. Ahí sí perdió totalmente el pelo, las cejas, las pestañas, nada de pelito. Pero ella, le tomé hasta un video porque le ponen una máscara y son como le tatúan así donde las partes donde le va a recibir los láser. Y cuando salió, como queda la cara marcada, son cuadritos, ¿verdad? Que queda ensocadita en la cara. Y ella bailando. Después de su radioterapia y pidiéndome comida, y yo, espérate un ratito porque tenés que esperar, porque con esas cosas les produce náuseas también. Había que esperar. Y me decían, dele agua primero, íbamos probando. Nunca le dio nada todas las veces que fuimos a la radioterapia, y ella salía contenta porque le decíamos que era una máscara, que era para que jugara, que no así, o sea, siempre tratando de hicieron que cada momento fuera divertido a pesar de las circunstancias. Y ahí la tenemos y la decoramos, le hicimos unas florcitas a modo de que ella lo viera de diferente manera. Como dice la palabra, ¿verdad? Que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo creo que Abby, a pesar de que era tan pequeñita en ese tiempo, tenía una fe inquebrantable. Y esa fe que el mismo Espíritu Santo ponía en ella, la hacía bailar, la hacía jugar a pesar de todo lo que estaba viviendo. Y qué enseñanza más bonita para ustedes, ¿verdad? Como papá, fortalecerse a través de la fe que Dios puso en esta niña. ¿Creen ustedes o ya sabes o entendiste cuál fue el propósito del Señor al hacer pasar a Abby por todo este desierto? Nosotros hemos entendido algo, la niña tiene un propósito bien especial. Ella hace unas oraciones que nosotros nos quedamos impactados por cómo, la manera de orar de ella, la manera de expresarse, la manera de actuar, ha hecho que su corazón sea compasivo, que sea una niña que busca que todos estén contentos. Ella si ve a alguien triste, ella siempre anda viendo cómo hacerlo reír, no le gusta que nadie esté solo. Entonces todo eso es un propósito. Totalmente. O sea, nosotros sabemos que Dios tiene muchos planes. Y la está preparando ya para eso. Entonces ella tiene ese don, un corazón bondadoso y así, amistoso. Siempre queriendo ella quedar bien con todo el mundo, porque sabe lo que se siente estar triste, lo que se siente dolor. Ella cuando ve a alguien que está enfermo, ella se preocupa. Es empática con ellas. Qué bendición. Claudita, y si tenemos ahora una amiga que está pasando por una situación similar, sufriendo al ver a su pequeño con esta enfermedad u otra, ¿verdad? Hay tantas variedades hoy en día y nos sorprendemos cada día de ver a cuántos niños están sufriendo. Y esa mamá sin duda preguntándose, ¿por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi hija? Señor, ¿te olvidaste de mí? ¿Te olvidaste de mi hijo o de mi familia? ¿O es porque yo pequé? ¿Qué le dirías? Pues le diría que en estos momentos de prueba es donde uno más se tiene que tomar de la mano de Dios, porque son pruebas bien difíciles que nos debilitan nuestra fe, también físicamente nos debilitamos, y el único que nos puede dar ese consuelo es Dios. En esos momentos es cuando tenemos que alabarle, orar más,
en cualquier momento, en cualquier momento. Y no olvidarnos cuando ya el Señor nos da la respuesta, sino que en el momento de la prueba y aún después de la prueba, siempre, siempre vivir agradecido con el Señor y recordar esos momentos, que no se desanimen, que el Señor de milagros, que el Señor escucha las oraciones, que el Señor es un Dios de propósitos y hay un sinfín de promesas en la Biblia, que nos podemos apropiar de ellas. Y yo confié en esas palabras que sí, humanamente flaqueé, me debilité, me enojé, y yo eso es lo que les digo, porque ya he tenido oportunidad de hablar con unas personas y les digo que no se sientan mal, porque es normal enojarse, reclamar. No es que esté bien, pero es parte del ser humano, que uno se siente desanimado, deprimido, desconsolado, pero que después lo busquemos. Aún ya nos desahogamos y después pedir perdón y continuar y seguir y demostrarle a nuestros pequeños que no están solos, hacerle las cosas como más alegres para que ellos no se sientan tristes, porque sí se veían casos allí mismo, que las mamás regañaban a los niños porque no quería comer, o yo vi que les daban así en el bracito, y yo, ¿por qué castigan al niño si la criatura no le da hambre? Pero como así se veían algunas cosas bien duras, bien difíciles, que yo decía, no puede ser. Entonces uno debe tratar de hacerle el ambiente menos doloroso a los niños. Suficiente, están sufriendo. Como para ponerles otra carga. Así es. Entonces que se tomen siempre de la mano del Señor, confiando en Él. Y la verdad es que si aún cuando estamos de la mano del Señor, los procesos estos son difíciles, no imagino lo difícil que es para alguien que no tiene al Señor de su lado. Porque en medio de esas circunstancias podemos correr al Señor y decirle, mira, ya no puedo más, pero necesito tu ayuda. Pero cuando no tenemos esa esperanza en el Señor, no hay dónde correr, ¿verdad? Y todo es más frustración, más dolor. Sí. Así que, amigas, qué mejor ejemplo, qué mejor testimonio que el de Claudia y su pequeña guerrera, que de verdad es una guerrera, y creemos que el Señor tiene un propósito especial en la vida de Abby para bendecir a otras familias. Queremos animarte. Si tú estás pasando por una situación similar, no olvides, el Señor dice que aunque pases por el agua, no te ahogarás, y si pasas por el fuego, no te quemarás. El Señor siempre estará a tu lado, y ese es el propósito de Historias de Esperanza, contarte que otras ya vivieron esa situación y que ahora están agradeciendo al Señor porque Él estuvo en todo ese proceso. En ningún momento estuvieron solos y tú tampoco estás sola. Gracias por sintonizarnos, gracias Claudia por contarnos tu testimonio, y sabemos que será de bendición para muchas otras. Hasta luego, gracias.